Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hemos orado entonces, así que tenemos la bendición del Señor y el permiso del Señor para iniciar esta reflexión en los textos sagrados. Voy a hacer una lectura rápida de los textos anteriores para refrescar un poquito la memoria en aquellos que no estuvieron la transmisión anterior, y también nos va a servir de repaso, ¿ya? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso está explicado en la transmisión anterior, así que quienes no la han visto, pues pónganse al día para que vayan tomando el hilo de lo que estoy explicando. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Todo eso está explicadito en la transmisión anterior. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hay un detalle aquí, miren que es bueno leer de nuevo a veces. Hay un detalle que me parece que no vi ayer o no lo comenté, que es el caso de las viudas. Ojo, él dice: digo pues a los solteros, bueno, ya hablamos del tema de los solteros, ¿no es cierto? Pero habla de las viudas. Y él recomienda a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, dice. O sea, Pablo recomienda en términos generales, ojo, en términos generales, que la viuda que está solita, ¿no es cierto?, por muerte de su cónyuge, que la viuda se quede solita, ¿vale? Bueno, no es la ocasión ahora de ver estos textos en profundidad sobre la viuda, seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero déjeme decirle que la Biblia recomienda o autoriza o permite o aconseja o orienta de que la viuda, cuando la viuda tiene una edad ya madura, pues lo aconsejable es que se dedique a las cosas del Señor, a ayudar a los más pobres, a los necesitados, a los enfermos. Es decir, que vive una vida de consagración misionera, no de ociosidad, sino de que misionera, de consagración. Eso es lo que aconseja la palabra de Dios con las viudas. Ahora, ¿qué sucede cuando la viuda es joven? Bueno, es lícito que reanude su vida.
Es decir, que pueda conocer a otra persona en el Señor y rehacer su vida. Ese es el consejo que da la palabra de Dios respecto a las viudas. Hace una salvedad, una diferencia, ¿no es cierto?, entre la viuda madura, muy madura, y la viuda joven. ¿Ok? Ok. Eso como paréntesis, ¿vale? El versículo 9 dice: pero si no tienes don de continencia, ahora, en términos generales, tanto la viuda joven como la viuda madura, digamos, deciden voluntariamente, con la ayuda del Señor, consagrarse a las cosas de Dios, ¿no es cierto?, y dedicarse al trabajo misionero, pues amén por eso. Pero la joven está autorizada, ¿no es cierto?, a rehacer su vida, ¿verdad? Bueno, el versículo 9 dice: pero si no tiene don de continencia, tanto la dama como el varón, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ya expliqué ya a qué se refiere eso de estarse quemando. Pero los que están unidos, ya vamos al 10, el 10 no lo hemos visto, vamos al 10 y al 11 ahora, ¿vale? Y ahora va profundizando, va avanzando en las situaciones Pablo ahora. Pero los que están unidos en matrimonio, ¿vale? Los que están unidos en matrimonio, vuelvo a repetir lo que dije en la clase anterior, de que acá el contexto, o sea, los consejos, las pautas que Pablo está dando están destinadas a los creyentes, tanto solteros como viudos como casados, creyentes. Pablo no está dando estos consejos a los incrédulos, a los no creyentes, ¿vale? Versículo 10, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿vale?, los que ya han consumado el matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Ok? Sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. ¿Ok? Ojo, pongan atención porque se pone un poquito enredado y si no toman el hilo no van a comprender. El versículo 10, para comprenderlo, es necesario leerlo junto con el 11. Vamos a leer los dos de corrido. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Cuando dice acá, no yo, no, Pablo no quiere decir eso que las palabras escritas en esta carta por Pablo no tengan autoridad, sino que él cree necesario darnos ese dato. Es decir, no solamente yo estoy escribiendo esta carta a ustedes los corintios, que ya es inspirado por Dios, sino que más encima, aparte de estar escribiéndolo yo, es un mandamiento del Señor. O sea, el Señor se expresó sobre este tema. O sea, más reforzado todavía está el consejo, ¿vale? Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No se separe del marido. Hay versiones que dicen que no se deje separar. ¿A qué se refiere esto? Versículo 11. Y si se separa, lamentablemente, a pesar del consejo, pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vamos a explicar estos dos versículos. Se entiende que los creyentes, en este caso
nosotros, ¿cierto? ¿Ah? La última generación, y también los corintios, se entiende, se sobreentiende que conocen las reglas del matrimonio y saben, y aquí voy a empezar a desviar, por eso yo le decía que lo más probable es que no avance, porque para poder explicar el versículo 11 y 10 me tengo que ir a otros versículos. Ok, pero bueno, se entiende, se da por entendido, por eso que Pablo, cuando habla en los versículos anteriores, los capítulos anteriores, siempre dice, ¿se acuerdan que dice, vosotros sabéis, dice Pablo, ¿cierto? Y sabéis, dice. Pablo da estos consejos entendiendo que los corintios ya lo saben. Todos estos pecadillos y todos estos problemas que se dan en Corintios no es porque no saben, es simplemente porque su naturaleza caída está primando, ha ganado terreno y están incurriendo en conductas que saben que están reñidas con los principios del Evangelio, y sin embargo hay debilidad espiritual, específicamente su voluntad está debilitada y están cometiendo estos pecados. Así que Pablo lo que está haciendo acá simplemente es reforzar la luz que ya tienen. Ahora, ¿cuál es la luz que ya tienen los corintios y nosotros sobre el matrimonio? Bueno, número uno, ¿cierto? Número uno, que el matrimonio es una institución establecida por Dios, ¿vale? Que el ideal de Dios, el plan de Dios respecto al matrimonio es que efectivamente sea para toda la vida, incluso eternamente, perpetuamente, es decir, más allá de la vida. Y miren lo que estoy diciendo. El plan de Dios es que el matrimonio sea una institución estable, duradera y para toda la vida. Ese es el plan original de Dios, ¿vale? Pero también Dios, como es sabio y es justo, sabe que está tratando con criaturas defectuosas, limitadas y débiles. Y tampoco nos va a encerrar en una camisa de 11 varas, condenándonos a situaciones que necesitan a veces solución en el matrimonio. Vuelvo a repetir, el matrimonio es una institución establecida por Dios en el Génesis, no voy a ir para allá, ustedes conocen esos textos, y que el plan de Dios, el ideal de Dios, es de que el matrimonio sea una institución estable, duradera y para toda la vida. Ese es el plan de Dios, el ideal de Dios, ¿cierto? Pero también Dios en su sabiduría tiene en cuenta que está tratando con seres humanos falibles, débiles, y que en algún momento podemos caer, podemos equivocarnos. Ejemplo de eso, por ejemplo, es en la justificación por la fe. El ideal de Dios es: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan, ¿verdad? El ideal de Dios, el objetivo de Dios, la esperanza del Señor es que sus hijos se aferren por la fe al nombre de Cristo y ganen la victoria sobre sus debilidades y no caigan. Ese es el plan de Dios, que sus hijos crezcan en perfección, en santidad, en obediencia, y por la fe, en el transcurso de la vida, vayan eliminando y deshaciéndose poco a poco de todas las debilidades propias de la naturaleza caída, y vivamos una vida perfecta de obediencia aquí en la tierra para hacer luz y sal de este mundo. Ese es el ideal de Dios. Pero también Dios, en la justificación por la fe, considera, dentro de esta experiencia camino a la perfección, que nosotros podemos sucumbir, podemos caer, podemos equivocarnos, podemos tropezarnos. De ahí el texto que dice: hijitos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal, la meta, ¿cierto? Pablo hablaba de la carrera, la meta, ¿cierto? Pero dice el texto, si alguno, o sea, estamos hablando ahora de una excepción a la regla general del deseo de Jehová, pero si alguno, excepción, hubiese pecado, hubiese caído, no caigamos en la desesperanza. Hay solución, hay una salida. ¿Cuál es esa? Hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esta es una constante, las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios tiene un ideal, Dios tiene un propósito, Dios tiene tiene una esperanza que debe realizarse en nosotros. Él espera de nosotros, ¿no es cierto? Que cumplamos ciertas metas, que alcancemos cierta idoneidad, que podamos por amor, voluntariamente, por nacido de un corazón lleno de gratitud, el que nosotros podamos alcanzar el ideal que Él quiere para nosotros. ¿Cuál es el ideal que Él quiere para nosotros? Que en nuestra vida terrena, por la fe, se restaure la imagen de Dios que se perdió en el Edén con la caída de Adán y Eva. Ellos cayeron por la fe. Nosotros, en el nombre de Jesús, nos levantamos por la fe y deshacemos las obras del diablo por la fe en Jesucristo. Una obra del diablo fue haber seducido, ¿no es cierto?, a Adán y a Eva. Nosotros nos aferramos a Jesús para que nos fortalezca con su gracia y no cometamos el error que cometió Adán y Eva, sino que por la fe en Cristo nosotros restauraremos la imagen que se perdió en la caída en Edén. Ese es el plan de Dios. Pero en ese proceso, camino a la victoria, Dios sabe y considera que habrán caídas, habrán debilidades, habrán concesiones, habrán transacciones, habrá rebeldía, habrá apostasía, habrán debilidad, habrán transgresiones, habrán equivocaciones. Todos las hemos cometido, pero seguimos en este camino a la perfección. Vuelvo otra vez al caso del matrimonio. El ideal de Dios, el plan de Dios es que el matrimonio sea una institución estable para toda la vida. Ese es el ideal de Dios. Y si nosotros, o los matrimonios, por la fe avanzan en su experiencia conyugal, su matrimonio será para toda la vida. Porque como matrimonio, es decir, como uno, entiendan una cosa, en términos físicos, el matrimonio está compuesto por dos personas. Pero desde el punto de vista espiritual, el matrimonio es considerado como uno. Se han unido con un propósito que es servir a Dios y dar testimonio al mundo. Ese es el objetivo del matrimonio. ¿Vale? Desde el punto de vista espiritual, el objetivo del matrimonio es servir al Señor y ser luz del mundo. Ser un elemento que sale, le dé sabor al mundo caído. ¿Vale? Cuando los cónyuges están plenamente unidos en Cristo, es decir, hay una concordancia entre el amor, la gratitud. Ojo, no estoy hablando de amor entre cónyuges, estoy hablando de que los cónyuges aman a Dios. Hay una concordancia en el amor a Dios, en el deseo de servicio, conversión, consagración, relación con Dios. Ese matrimonio está destinado a la victoria. Porque toda diferencia natural que pueda surgir
en el matrimonio se va a solucionar en el amor del Señor. Los problemas insalvables en el matrimonio surgen porque prima la naturaleza caída. Lisa y llanamente, eso es todo. Si es tan sencillo. Los problemas graves en el matrimonio surgen porque se le da otra vez rienda suelta a la naturaleza caída. Los problemas graves en el matrimonio son signos o señal de que se está perdiendo la comunión con Dios y está apareciendo el orgullo, el egoísmo. Eso sucede cuando comienzan problemas insalvables en el matrimonio. ¿Vale? Así que, redondeando entonces, el ideal del Señor en términos generales es que el matrimonio es una institución, o debe ser una institución, estable, duradera y para toda la vida. Ese es el ideal de Dios. Pero también Dios considera una salida a situaciones insalvables. ¿Vale? Y acá yo quiero señalar algo que ha sido una problemática en toda la historia del cristianismo, y es el correcto uso o mal uso de la voluntad, de la libertad que Dios nos ha dado como seres creados. Nosotros somos libres, tenemos libertad de escoger si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador o lo rechazamos. Dios nos ha dado esa libertad. ¿Por qué nos ha dado esa libertad? Nos ha dado esa libertad porque Él quiere un servicio voluntario, Él quiere un servicio por amor. Dios no actúa ejerciendo amenazas. Dios no actúa doblegando la conciencia y la voluntad. Eso es obra del enemigo de Dios. El enemigo de Dios busca ser aceptado, adorado y seguido por la fuerza, por la coerción. Esa no es parte o no es la esencia de la deidad. Dios es amor y espera o busca de sus criaturas una lealtad y una obediencia de igual manera derivada del amor, de la gratitud, del agradecimiento, de la lealtad, del cariño. Por lo tanto, mal estaría obligarnos a amarlo. No se correspondería con el mismo carácter de Dios, que es amor. ¿Vale? Así que esa libertad con la cual hemos sido dotados los seres humanos, y ahí entraríamos en otro plano ya neurobiológico, ¿no es cierto?, respecto a las capacidades de razonamiento y una serie de cosas. Bueno, esa libertad que nos da el Señor, con esa libertad nosotros tenemos que caminar en esta vida sirviéndole, obedeciéndole, sometiéndonos voluntariamente a su voluntad, negando nuestra voluntad a la voluntad de Él. Eso requiere amar a nuestro Señor, a nuestro amo. Cuando nosotros decimos el Señor, automáticamente nosotros seríamos siervos, ¿verdad? Siervos. El siervo cede su voluntad a su Señor y se goza y ama hacer lo que le gusta u ordena a su Señor. ¿Ok? Lo contrario a eso sería rebeldía, insubordinación, de los cuales somos libres. De mañana dejar de creer en Jesús. Somos libres. Somos libres de hoy en la noche emborracharnos con una botella de whisky. Somos libres de hacerlo. Tenemos esa libertad. Vamos al matrimonio. Los cónyuges que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador han contraído el matrimonio por la fe. Vuelvo a repetir, estoy hablando de los consejos que da Pablo respecto al matrimonio entre creyentes. Todo esto es aplicable a los creyentes. Por lo tanto, tanto la unión matrimonial es por la fe y por amor, ¿verdad?
no solamente al cónyuge, a la pareja, ¿no es cierto?, al novio, a la novia, sino que también a Dios, porque ambos tienen la misma fe, ¿no es cierto?, y optan servir a Dios, pero unidos, como pareja, como matrimonio, ¿cierto? Ok, pero tanto la unión matrimonial es por amor y por la fe, como la vida matrimonial también es por amor y por la fe. Por lo tanto, de igual manera como nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador porque recibimos su amor, aceptamos su amor, ¿verdad? Y por su gracia, por su amor, por su inmenso amor hacia la raza humana, hemos nosotros comprendido ese gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, damos un paso para aceptar ese sacrificio, ¿verdad? Pero también seguimos la experiencia del creyente, la experiencia cristiana, también por amor. El amor a Dios sigue alimentando la experiencia subsiguiente y hasta el final de nuestros días. Es el principio del amor el que sustenta nuestra relación con Dios. De igual manera, en el matrimonio, la victoria, el éxito de la vida matrimonial se funda en el amor que ambos cónyuges le profesan o rinden a Dios. Vuelvo a repetir, el éxito en la experiencia matrimonial se funda esencialmente y determinantemente en el amor que ambos cónyuges tienen a Dios. Porque cuando ambos cónyuges aman de todo corazón al Señor, subyugan su propia voluntad a la voluntad de su Señor. Porque antes de ser cónyuge, son hermanos. Y no solamente son hermanos en Cristo, sino que son hijos e hija de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando empiezan a aparecer los problemas en el matrimonio es porque esa relación con Dios tiene problemas. Así que cuando ustedes escuchen por ahí o tengan que apoyar o ayudar a amigos creyentes que tienen problemas matrimoniales, eso es evidencia inmediata. Acá no hay que ser psicólogo ni teólogo para darse cuenta que cuando hay problemas en el matrimonio entre creyentes, eso es una señal clara de que hay un problema espiritual. O los dos, o uno de los dos, ha descuidado su relación con Jesús. Así, ya está. Eso es. Y la única manera de reparar ese conflicto, ese problema en el matrimonio entre creyentes, es yendo a los pies, a las plantas de Jesús. Es la única manera. Porque cuando existen problemas en el matrimonio, lo que ha sucedido es que han dejado a Jesús fuera. No lo han invitado a estar en medio de ellos. Ese es el problema. ¿Ok? Ahora, retomo otra vez los textos bíblicos. ¿Por qué dice el versículo 10, 1 Corintios 7:10? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Cuando dice esto, ya les dije ya que hace referencia directa a pronunciamientos claros que hizo Jesús sobre este tema. ¿Vale? Que la mujer, la esposa, no se separe del marido. Y si no se separe del marido, no existe ninguna cláusula, por llamarlo de alguna manera, ninguna cláusula o ningún requisito o ningún motivo justificable o ninguna causa plausible fuera, aparte del adulterio, que permita el divorcio. Pongan atención. Bíblicamente hablando, la única causal que Dios ha considerado para que el matrimonio se deshaga, es decir, no exista,
¿vale? Para que el matrimonio se diluya, se rompa. El único motivo que Dios ha considerado, lamentablemente, a manera de excepción a su ideal, es el adulterio. Aparte del adulterio, no existe otro motivo por el cual se justifique el divorcio. ¿Está quedando claro esto? El divorcio es la disolución del matrimonio. Eso es. Y esa es la excepción que ha considerado el Señor en base a nuestra debilidad, para dar una salida, no al pecador, sino a la víctima de adulterio. ¿Se entiende? Porque el Señor no va a permitir que la víctima de adulterio viva una servidumbre. Ya voy a explicar esto ya. ¿Ok? Por eso que el versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, con todo lo que hablé recién que implica este compromiso y el ideal de Dios para el matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Vale? Nosotros sabemos, y la iglesia de Corintios sabía, que fuera del adulterio no existe un motivo para separarse. Divorcio. No existe. Así que Pablo con ese versículo le está diciendo a los cónyuges: oye, no se tomen el matrimonio tan a la ligera y que por cualquier cosa se separen. Cuidado. Porque si se separan por los motivos equivocados o que Dios no permite, están obrando mal y van a terminar mal. Porque si ustedes se separan no cumpliendo la cláusula para poder hacerlo, lo que van a hacer es tentar al enemigo. Van a tentar al enemigo. Pero Pablo, como le está hablando a un grupo de hermanos bastante porfiaditos, a pesar que sabían que no es correcto separarse, no es aconsejable divorciarse, si es que no existía adulterio, pero habían algunos que se separaban igual. Yo quiero aclarar algo acá en cuanto a algunos conceptos, porque es un poquito complicado explicar esto, así que yo les voy a pedir que pongan mucha atención. Cuando yo hablo de separarse y divorciarse, hay que explicar ese matiz entre separarse y divorciarse. Separarse dice relación con guardar distancia, literal, del cónyuge. Separarse, ¿cierto? Llegar a tal nivel de conflicto en que ya uno de los cónyuges no quiere estar con el otro y se separa físicamente, literalmente se separa, guarda distancia. Eso es separarse. El divorcio es cuando se concreta, no solamente civilmente, sino espiritualmente, la separación. Es decir, el divorcio es la formalidad o es la ratificación de la separación. ¿Te das cuenta? ¿Ok? El divorcio es ya la concreción absoluta del rompimiento. La separación solamente es una distancia física entre los cónyuges, pero no se ha concretado el divorcio. Siguen casados.
legal o espiritualmente siguen casados. ¿Ok? Pero por conflictos personales se han separado físicamente. Ahora, si uno de ellos adultera, se concreta el divorcio. ¿Vale? Es decir, se justifica la separación. ¿Se está entendiendo un poquitito esto? ¿Se está entendiendo? Bueno, versículo 10 entonces. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, a no ser que sea por la causal que el Señor permite. Si no cumple esa causal, ¿no es cierto?, no se justifica la separación. Al contrario, al abandonar al cónyuge, lo que hace es tentar al cónyuge. Esto es muy delicado. Pero como hay porfiaditos en la iglesia y orgullosos, hay algunos que a pesar del consejo bíblico, igualmente se separan. Y también Pablo lo considera eso. Por eso que versículo 11 dice, y si se separa, no siguiendo el consejo de Dios, se separa de todas maneras porque mi marido ronca mucho. Quédese la que tomó la decisión de separarse o de abandonar al cónyuge, no teniendo motivos, es decir, es una separación ilícita, pero si lo hace de todas maneras, desobedeciendo el consejo de Dios, para salvaguardarla, dice, quédese sin casar, es decir, para salvaguardar su dignidad, quédese sin casar. Claro, quédese sin casar porque todavía sigue casado. Estoy poniendo el ejemplo como que fue la mujer la que abandonó al cónyuge, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, qué sé yo, por alguna cuestión baladí, trivial, de la vida conyugal, se enojó y lo dejó. Ya está. Bueno, el consejo de Pablo es que no tienes por qué separarte. Soluciona las cosas en Jesús. Pero si eres porfiada y ya tu naturaleza caída está ganando terreno y te separaste de todas maneras, ¿no es cierto? Ojo, para guardar tu dignidad, quédate sin casar. ¿Por qué? Porque ya estás casada. Sigues casada con el que es tu cónyuge, porque no se ha roto el matrimonio, no hay divorcio, porque no ha sido por causa de adulterio. ¿Y por qué le dice quédate sin casar? Porque si en este caso la mujer, pongamos el ejemplo de la mujer, si la mujer abandonó a su cónyuge sin motivo para hacerlo, sin un motivo bíblico para hacerlo, digámoslo así, y se casa con otro, adultera. O sea, mire Pablo cómo considera todas las situaciones. Bueno, por último, ok, estás orgullosa, estás empedernida, estás decidida a separarte porque discutes mucho, porque qué sé yo, y te separaste. Bueno, quédate sin casar. No cometas un error por otra parte. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Pablo todavía guarda esperanza de que se solucionen las cosas de otra manera y no se rompa ese matrimonio. ¿Ok? Yo espero que esté quedando clarito hasta ahí. ¿Ya? Patricia, hola Patricia, qué rico tenerte por acá. Dice, ¿qué pasa con los casos donde hay violencia física? Ayer hablé de eso. Ayer hablé un poquito de eso. Por eso les decía al principio de la transmisión, echen un vistazo a la transmisión de ayer, porque algo hablé sobre el tema cuando hay violencia en el matrimonio. Lo voy a tocar también en estos próximos días, porque ya estoy casi en el tiempo. Pero voy a tocar ese tema, Patricia. Voy a hablar qué pasa cuando hay violencia. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges se pone violento? La violencia no para, por más que se le habla, se interviene, se dialoga, el hombre o la mujer, ¿no es cierto?,
sigue con la violencia y comienza a poner en peligro la integridad física de su cónyuge. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué medidas tomar? Bueno, la Biblia nos da consejos sobre todo eso, clarito como el agua. Clarito como el agua nos da consejos sobre eso. Hay luz suficiente para solucionar esos problemas, ¿ya? Pero es que no me quiero ir para allá, Patricia, ahora, porque pues, si no voy a salir del tema y quiero ir en orden con los textos bíblicos, ¿ya? Bueno, vamos a quedarnos en el versículo 11. Bueno, el 11 dice, y si se separa, quédese sin casar, o, por eso que le dice quédese sin casar, no metas perdona la expresión, no metas la pata por otro lado. Está bien. Fuiste débil, fuiste desobediente, igual te separaste de tu marido porque están discutiendo mucho. ¿No es cierto? Ok, y te separaste. Cosa que no tenías que haber hecho. Pero ya que te separaste porfiadita, ¿no es cierto? No metas la pata por otro lado. Sino que a pesar de que te has separado, sé consciente de que es tu marido. Que el matrimonio no se ha disuelto. Y que en Cristo tienes que buscar la reconciliación, porque es tu marido, y que todo otro problema, cualquier desaveniencia, problema que grave que sea dentro del matrimonio, tiene solución en Jesús. Por eso que al principio de la transmisión, no sé si escuchaste, Patricia, estuve hablando de que los problemas matrimoniales entre creyentes es porque es una evidencia de la falta de comunión con Cristo. Así de sencillo, si no hay aquí vueltas que darle. Cuando hay problemas en el matrimonio entre creyentes es porque uno de los dos o ambos tiene problemas espirituales, no hay comunión con Cristo, han dejado de ser uno en Cristo. Ese es el problema, el meollo del asunto de los problemas matrimoniales. Y toda desaveniencia tiene que solucionarse en Cristo. En otras palabras, al revés. Cuando hay problemas matrimoniales es porque la naturaleza caída ha cobrado vida otra vez. Esa es la verdad. Ya aparecen los orgullos y las qué sé yo, los orgullos, los egoísmos, ¿no es cierto? Las críticas, la intolerancia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ya, Pau me dice, mira, ve, es que ese es el problema, por eso ya no puedo avanzar ya porque empieza con las preguntas. Pau me pregunta, ¿y si alguno deja de amar al otro? Mira qué interesante, ¿eh? Si alguno deja de amar al otro, oye, eso es tremendo. Es muy sencillo. Chicos que me están escuchando, vamos a la raíz de todo. Somos creyentes, nosotros no podemos pensar como los mundanos. Tenemos que pensar con la mente de Cristo, ¿vale? El principio rector, el principio espiritual o el principio moral, incluso el principio legal, noten, el principio espiritual, moral y legal que rige al creyente son los principios del amor, teóricamente, ¿cierto? Teóricamente a nosotros nos inspira la vida diaria, nuestra conducta, nuestros caracteres, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, están todos imbuidos, impregnados del amor de Dios, teóricamente. Por lo tanto, cuando yo amo a Dios de todo corazón y el Señor pone una compañera a mi lado que también ama a Dios, porque hay que buscar la ayuda idónea. La ayuda idónea se refiere a que está el mismo sentir. ¿Por qué los misioneros en la Escritura se recomienda que vayan de dos en dos? Porque tienen el mismo sentir. No va a haber grandes discrepancias que entorpezcan la obra misionera. De igual manera en el matrimonio, el principio rector para la unión con una compañera es el amor. Y por favor, quiero insistir en esto.
No pensemos, cuando hablamos de amor, en términos mundanos. Pensemos en términos divinos. ¿Qué pasa? Es que hay tanto que hablar en esto. Cuando se consuman matrimonios por sola atracción humana, mundana, cuando el matrimonio está basado en la pasión, en la atracción sexual, en la búsqueda de satisfacción sexual, cuando la unión matrimonial se basa en la atracción estética, en que me gusta porque me gusta su cuerpo. Cuando se consuman los matrimonios y prima eso, aunque sean creyentes, ese matrimonio está destinado al fracaso. Porque es más fuerte en esa pareja esas cosas que el amor a Dios. Es decir, no subyugan, no subordinan sus propias pasiones, sus propios deseos, gustos y preferencias a las preferencias del Señor. Porque lo que debería fijarse primeramente, y estoy hablando cuál es el ideal de Dios, es la belleza del carácter de la otra persona. O sea, lo que me debería cautivar a mí es su inteligencia, por ejemplo, su oratoria, su consagración, su compromiso, sus dones, sus dones espirituales, su simpatía, su carisma para las cosas de Dios. Porque yo cuando pienso en una pareja, pienso en la obra misionera, pienso en el servicio. Y cuando veo, en mi caso, por ejemplo, veo una chica, yo digo, bueno, ¿puedo seguir sirviendo a Dios con ella? ¿Ella es una mujer para servir a Dios? Entonces, cuando el amor a Dios en ella es genuino y a toda prueba, y el amor mío, el amor del varón, es genuino y a toda prueba, pase lo que pase en el matrimonio, primará el amor al Señor, porque ambos habrán asumido que la institución del matrimonio no es para satisfacción propia, sino para servir al Señor. Y ambos no queremos perjudicar la obra del Señor ni dar mal testimonio al mundo, porque como matrimonio queremos ser luz. Por lo tanto, toda desaveniencia se reparará en el Señor, cediendo al orgullo, cediendo al yo, cediendo al egoísmo, cediendo, ¿no es cierto?, a ciertas cosas, aceptando, siendo tolerante, ¿verdad? Cuando el amor de Dios lo impregna todo, no se acaba el amor. No se acaba el amor. Porque parto de la base que mi cónyuge es mi hermana y es hija de Dios. Y más encima, mi esposa. Entonces, ¿de qué amor? Que ya no hay amor se está hablando. ¿Que ya no hay amor a qué? ¿Cómo puede ser que ya no haya amor por el cónyuge, pero supuestamente sí hay amor a Dios? ¿Cómo es eso? ¿No me casé por amor a Dios con un hijo de Dios? Cuando llega ese punto, Pau, de que uno de los cónyuges llega a pensar que ya no lo ama, es porque se dejó pasar mucho tiempo. Ante la primera señal de heridas, ofensas, porque eso es lo que va deteriorando el amor carnal, digamos, es que se va permitiendo ciertas cosas, ¿no es cierto?, que van
desilusionando. Entonces, apenas se dan las señales respecto a eso, hay que repararlo inmediatamente. No hay que dejar que eso madure, porque pasan los años y la desilusión, la decepción va ganando terreno. Hasta que efectivamente, desde el punto de vista carnal, se pierde el interés por el cónyuge. Y eso se interpreta como que ya no hay amor. Cuando se llega a ese punto, cuando las personas dicen es que ya no lo amo o que ya dejo de amarlo, es porque es un lado. Tú no dejas de amar de un día para otro con quien te enamoraste casada, te casaste enamorada. Eso es un proceso de deterioro que no se reparó en el amor de Cristo, ¿vale? Entonces el versículo 11 dice: y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese, ¿vale? La esperanza del apóstol Pablo es que efectivamente que la porfiada o el porfiado, que si igualmente se separó, pues no meta la pata por otro lado, sino que si se separó, albergue la esperanza y busque del Señor, ore por su cónyuge o haga todo lo piadosamente posible para reconciliar y reparar la situación, ¿vale? Por eso que dice: o reconcíliese con su marido, y que el marido de igual manera no abandone a su mujer. ¿Ok? Pueden haber discusiones muy fuertes. El problema es que cuando esas discusiones fuertes comienzan a escalar, cuando empiezan esas discusiones a escalar, se producen ofensas, heridas, maltratos, como decía Patricia, psicológicos, incluso se puede estar ya adentrando al maltrato físico, a la agresión física, y eso va provocando heridas emocionales, heridas psicológicas, miedo, desconfianza, y todo eso va deteriorando el edificio, la institución del matrimonio. Y si a eso no se toman las riendas de eso y se repara rápido, ya, se repara eso llega a un punto en el cual, ¿no es cierto?, pues incluso por la integridad física de los cónyuges, llega a la separación. Mire, yo no quiero ser intolerante respecto a esto, solamente quiero aclararles de que cuando hay voluntad de los cónyuges de subsanar las heridas de todo corazón, de verdad, no debería haber separación ni divorcio, porque la regla general en la escritura es de que todo, a no ser que haya adulterio, pero todo lo demás debe ser solucionado en el Señor. Esa es la regla bíblica. Quiero aclarar eso más que nada, porque el objeto mío es aclarar lo que dice el texto, lo que dice la escritura. Repaso entonces. La regla bíblica es que si no existe adulterio, todos los demás conflictos deben solucionarse en Cristo, dentro de la institución del matrimonio, ¿vale? Y deben tomarse cartas en el asunto apenas comienzan a haber señales de grietas. Si la grieta se deja estar y esta sigue avanzando, se llega a un punto en el cual simplemente ya no hay voluntad de querer reparar el asunto. ¿Ok? Y para algunos que puedan tener dudas, si un matrimonio de creyentes se separan físicamente, voy a ir en orden para explicar esto. Si un matrimonio legal y espiritualmente bien constituido, es decir, han sido respetuosos con la ley de los hombres, las autoridades establecidas, se han casado civilmente, legalmente, y también se han casado espiritualmente, ¿no es cierto?, con un rito, ¿no es cierto?, con una ceremonia en la iglesia. Si han concretado de esa manera como corresponde, porque eso es lo otro, todo lo que empieza mal termina mal.
Si han empezado bien el matrimonio y sin embargo hay situaciones complicadas y ambos se separan físicamente, aunque uno esté donde la mamá y el otro esté donde la no sé quién, siguen casados. Siguen casados. Y si uno de los dos, mientras estaba separados, se involucraron con otras personas, sexualmente hablando, o íntimamente hablando, han adulterado. Eso se llama adulterio. Y la persona abandonada queda libre. Es decir, la víctima de adulterio. ¿Ok? Por eso Pablo dice acá, y si se separa, quédese sin casar. Claro, porque todavía se abriga la esperanza de reconciliación, porque siguen casados. ¿Ok? Ahora, si el matrimonio de creyentes es un matrimonio a medias, ¿cierto? Por ejemplo, que ya me estoy yendo al detalle y no es parte de lo que tenía que estudiar hoy día, así que lo vamos a dejar hasta acá mejor, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Hagan sus preguntas si quieren por el chat, por Facebook o YouTube, yo con mucho gusto se lo voy a responder. Si algo muy privado, se comunica por privado conmigo y yo les puedo ayudar en alguna asesoría, ¿ya? Así que entonces, para terminar, vamos a quedar en el versículo 11, pero vamos a dar el broche final a esta transmisión leyendo algunos textos referentes al matrimonio para confirmar y sepan qué es el matrimonio bíblicamente hablando, ¿vale? Vamos por favor a Mateo capítulo 19, vamos para allá. Mateo capítulo 19. Mateo 19. Patricia, vete en la transmisión que hice ayer sobre los primeros versículos de 1 Corintios 7, donde toco ese tema de la violencia física y psicológica. Lo voy a volver a tocar, posiblemente mañana. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 19, versículo 6. Vamos a leer del 1. Miren qué maravilloso. Vamos a leer del 1. En el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 1. Dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten, la misma pregunta nos está dando la respuesta. Ustedes y yo sabemos que no es lícito repudiar al cónyuge por cualquier causa. Bíblicamente lo sabemos. No por cualquier causa. Es por una causa. Y si esa causa no se da, no es lícito repudiar al cónyuge. Miren la pregunta que le hacen estos malvados al Señor Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor Jesús responde sabiamente. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús lo está remitiendo al escrito tal, lo está remitiendo a Moisés.
Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La institución del matrimonio, ¿vale? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ya expliqué ya que se refiere con eso de una sola carne. La pareja se une para servir a Dios por amor. O sea, el que mi prometida, mi novia, ¿no es cierto?, ame a Dios, es un valor agregadísimo. No solamente me gusta porque habla bonito, porque me gusta su pelo, ¿no es cierto? No solamente eso. O sea, el valor agregado que tiene es de que ama a Dios. Eso vale más que 1000 curvas. Por eso que son una sola carne. Y por eso que no debería haber divorcio. Porque yo amo tanto al Señor, pero que lo que Él ha hecho por mí, que cuando encuentro una compañera que ama a Jesús igualmente que yo, ¡wow! Eso está destinado al éxito. ¿Verdad? Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó por su Espíritu Santo, noten lo que le dije anteriormente, se entiende que la unión entre un hombre y una mujer, de un hombre y una mujer creyentes, es una obra del Espíritu Santo. Por eso dice lo que Dios unió. El Espíritu Santo es quien pone a la compañera idónea a tu lado. El que pone un compañero idóneo a tu lado. Es el Espíritu Santo. Porque son dos almas gemelas que aman a Dios. Por lo tanto tienen que estar unidos. Por eso ya no son dos voluntades. Es una voluntad. Aman de tal manera al Señor que son uno en amor a Dios. Por eso que ya no son dos, son uno. Y dicen lo que Dios juntó, el Espíritu Santo, no lo separa el hombre. En otras palabras, para lo que el Espíritu Santo unió no se rompa, debe continuar el pegamento en ese matrimonio, el Espíritu Santo. Para que no se rompa lo que Dios unió, debe seguir presente en el matrimonio la persona que los unió, la tercera persona que los unió. Cuando hay separaciones, es porque los cónyuges han decidido echar de en medio al Espíritu Santo, al que los unió. Se va entendiendo esta dinámica. Se va entendiendo que los fracasos matrimoniales tienen un trasfondo espiritual, que derivan en conflictos físicos, psicológicos, sociales, económicos. Le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio a la repudiada? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. ¿Se dan cuenta de lo que le expliqué al principio? Jesús explica lo mismo que este servidor le acaba de explicar desde el principio. Hay un propósito general, que es que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
etcétera, etcétera. Ese es el ideal del Señor. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Note que dice no lo separe el hombre. ¿Qué se refiere con eso? ¿Qué cosa Dios unió por el Espíritu Santo a dos personas, dos seres humanos, hombres? Estoy hablando de género humano, hombre y mujer. El Espíritu Santo unió a dos personas, dos seres humanos. La clave para que esos seres humanos sigan juntos es que lo que los unió, el Espíritu Santo, siga presente. Pero cuando se comienza a ofender al Espíritu Santo en el matrimonio, cuando se comienza a ignorar al Espíritu Santo en el matrimonio, cuando se comienza a rechazar las admoniciones del Espíritu Santo en el matrimonio, ¿qué cosa comienza a aflorar en el matrimonio? La carne, la naturaleza caída, los defectos del yo, del hombre carnal. Así que ya no son más, comienzan a caer de ser hijos de Dios a ser hijos del hombre. Cuando dice no lo separe el hombre, es de que ya ellos ahora comienzan a tomar las riendas de su propia vida. Ya no siguen entregando su vida al Señor en el matrimonio, sino ahora empiezan ellos a tomar sus propias riendas. Ya no son hijos de Dios, son hijos del hombre. Cuando dice acá que el hombre los separe, es que su yo los separe y dejen fuera el Espíritu Santo que los unió. Yo no sé si me están entendiendo esto. Pero el divorcio es la expresión visible, externa, de algo que se genera mucho antes. La separación de los cónyuges es una consecuencia visible de algo que se viene desarrollando mucho antes y que tiene y que es de naturaleza espiritual. Si cuando ustedes me hablan de que ya no lo amo, es que violencia psicológica, violencia física, eso es el resultado de algo que viene de un deterioro paulatino, el cual no se puso atajo. Seguimos con lo que Jesús le respondió a los fariseos, versículo 8, Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por eso Dios permitió que existiera la famosa carta de repudio. Por la dureza del corazón, que no es voluntad de Dios, sino que considera la debilidad humana. Por eso tuvo que considerar la posibilidad de dar carta de divorcio, del divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, no fue el ideal de Dios eso. ¿Se dan cuenta con los fariseos? Qué malintencionados. Y Jesús, tan buen profesor, explicándole desde el principio: mira, este es el ideal del Señor. Pero ¿por qué permitió que Moisés, ¿no es cierto? ¿Por qué le dio a Moisés, el Señor, esta posibilidad de la carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón. Porque no todos en el matrimonio vienen a perseverar en el Señor. Muchos iban a decidir andar en sus propios caminos en el matrimonio. Iban a dejar fuera el Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a otro versículo. Ahí en Marcos 10:9. Marcos 10:9. Marcos 10:9. Marcos 10:9. Está en el mismo relato, pero esta vez contado por Marcos. Dice el versículo 1, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí,
vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse con él, y de nuevo les enseñaba como solía hacerlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondió Jesús y le dijo: sí, pero por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Claro, para toda la vida era el propósito del Señor que estuviesen los cónyuges unidos. Pero por la caída, la naturaleza caída, la naturaleza humana comenzó a tener bríos y fuerza. Y comenzó esa lucha entre la voluntad de Dios, que quería el matrimonio para toda la vida, y la naturaleza caída, que busca rebelarse contra los principios morales de Dios. Y si uno de los cónyuges es un rebelde, Dios no va a permitir que el otro cónyuge viva en servidumbre. Le va a dar una salida para liberarla o liberarlo. Por eso permitió el divorcio. ¿Se está entendiendo ahora? Entonces yo he escuchado a algunos fanáticos religiosos, que no faltan, ¿no es cierto?, que dicen, que citan estos textos y dicen: como Dios los unió, no los separa el hombre, y el matrimonio es para toda la vida. Entonces condenan a uno de los cónyuges a vivir un calvario cuando les toca un diablo al lado. Entonces uno de los cónyuges puede adulterar, puede hacer lo que quiere, puede dejarle los ojos moreteados a la pareja y tiene que estar con ella porque Dios los unió y no los separa el hombre. No, no es así. La Biblia da soluciones a todos los conflictos y explica, no solamente da consejos prácticos, sino que nos explica los principios que subyacen a esos conflictos. ¿Ok? Estoy tentado a responderle a Patricia, pero es que me voy a ir por otro lado. Déjame seguir leyendo entonces. Sigamos con Marcos 10, porque nos aporta más información que Mateo 19. Marcos 10, versículo 5. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre, y le explica otra vez a estos necios, otra vez le repite la canción: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Otra vez Jesús enseñándole el ideal del Señor. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El hombre sin Cristo, el carnal. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y ya con más calma Jesús le responde a los discípulos. Y les dijo, Marcos 10:11: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Notaron? Por eso que Pablo dice en 1 Corintios 7:11, bueno, si hay un porfiado que igualmente se separa, bueno, quédese sin casar. Ya está bien, se separó, ok. Hay una situación difícil, ok, te separaste. Pero no metas la pata por otra parte. Quédate sin casar.
o reconcíliate. Porque el único motivo para la separación y el divorcio es el adulterio. Fuera de eso, no hay justificativo para romper el matrimonio. Por eso Pablo dice, bueno, ya te separaste, pero no te vuelvas a casar, no te metas por otro lado con otra relación, porque eso significa, según Jesús, adulterio. Está bien, te separaste, pero no has adulterado. Te separaste físicamente, pero no has adulterado. Pablo dice, no te cases o reconcíliate. Versículo 11, Marcos 10:11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, repudia quiere decir, ¿no es cierto?, que la abandona, la deja, se separa. Cualquiera que lo hace sin mediar adulterio, ojo, eso es lo que está explicando Jesús. Te separaste de tu pareja porque es muy mal genio. Ok, te separaste, pero sigues casada. Porque el consejo de Pablo es, si te separas, no te cases, sino o reconcíliate. Así que te separaste de tu marido porque es mal genio. Bueno, no te cases por otro lado. Porque si lo haces, cometes adulterio. Mejor quédate ahí y reconcíliate. ¿Verdad? Porque si te involucras con otra persona mientras estás separada, no teniendo que haberlo hecho, adulteras. Acá dice el Señor Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. El adulterio, el cónyuge que adultera, agrede, ofende a su cónyuge. Por eso que dice contra ella, porque perjudica, atenta contra la dignidad de la cónyuge, del cónyuge. ¿Vale? Y si la mujer repudia a su marido, no habiendo adulterio, lo dejó, ¿por qué? Porque lo dejó. Pero no hubo adulterio, no hay adulterio, lo dejó nomás. Y en esa distancia se casa con otro, comete adulterio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo no sé si está quedando claro esto. Esto hay que darle vuelta. Ok. Vamos ahora al versículo, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ver el divorcio ahora. Ya con esto voy terminando. Mateo capítulo 5. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el divorcio. Porque hay algunos que creen que el divorcio no existe en la Biblia, ¿cierto? Bueno, vamos a leerlo, que sí sale ahí. Y está en concordancia con la enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 27. Palabras del Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Más claro que el agua, no tengo ni que explicarlo. Pero yo os digo que cualquiera que mira. ¿Se dan cuenta cuando les dije que el pecado del adulterio es simplemente la consumación de un problema espiritual que viene desarrollándose de antes? La infidelidad va desarrollándose o planeándose o acariciándose de antes. Y se les da el deseo
por el adulterio, o sea, el deseo por la fornicación con quien no es tu cónyuge, es un deseo que se va alimentando y se va abrigando. Y puede tardar años. Algunos degenerados le llaman fantasía. Ay, yo desde joven he tenido una fantasía. Bueno, entonces no te cases. Y si te casas, tienes que olvidarte todas las fantasías. Porque si tú te casas y sigues abrigando fantasías, tarde o temprano, creyente, vas a madurar esa fantasía o ese deseo y lo vas a concretar. Yo le contaría una historia ahora aquí, pero no las voy a contar. Por eso que, sobre todo las damas, yo le voy a dedicar unas palabras a las damas ahora. Las damas, apenas vean la primera señal de infidelidad, apenas noten las primeras actitudes claras, tampoco se trata de andar paranoica, tienen que inmediatamente enfrentar la situación. Inmediatamente. Si son creyentes, de rodillas. Inmediatamente. Porque hoy en día las fornicaciones y los adulterios andan a la orden del día y es muy fácil cometer fornicación y adulterio, incluso en la hora de colación. Con eso lo digo todo. Y la perjudicada, no solamente moralmente, espiritualmente, físicamente, puede llegar a ser la persona engañada. Puede hasta afectarse, puede ser hasta víctima de una enfermedad. Dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira, el Señor Jesús va más allá. El Señor Jesús va al motivo. El Señor Jesús apunta al deseo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya fue infiel en su corazón. Por tanto, noten la solución radical que da el Señor cuando se asoma un atisbo de engaño en el matrimonio. Por tanto, le dice al que está abrigando el adulterio, al que está mirando a otro que no es tu cónyuge, apenas comienza eso, le da un consejo al que tiene esa debilidad. Por tanto, si tu ojo derecho, noten lo que hay que, esto es simbólico, esto es figurativo, pero quiere describir las acciones radicales que se tienen que tomar antes de adulterar. Es preferible estar tuerto, manco, cojo, que cometer adulterio. A ese nivel. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
apenas comiencen a haber señales de problemas en el matrimonio, deben ser enfrentados inmediatamente. Y en el aspecto íntimo, quien padece de esa tentación tiene que inmediatamente tomar medidas radicales. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Oh, claro, siempre y cuando haya adulterio. La única causal que justifica o permite o autoriza la acción del divorcio o iniciar el proceso del divorcio, que es la disolución del matrimonio, es que exista adulterio, se haya concretado y comprobado un adulterio. Si repudias a tu cónyuge no existiendo adulterio, te estás rebelando contra la institución del matrimonio y el mandamiento del Señor. Peor todavía si le das carta si te separas de tu cónyuge para irte con otro, con otra. Peor todavía. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Claro que sí, si es que hay adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o adulterio, hace que ella adultere. ¿En qué sentido hace que ella adultere? Claro, si yo abandono a mi cónyuge y la dejo solita, eso puede constituirse una tentación para ella, porque queda solita. Y el que se casa con la repudiada, con la que quedó solita, adultera también, porque la que quedó solita sigue casada. Bueno, mientras este otro que abandonó a su pareja no fornique, no adultere, siguen casados. Si este adultera, ella queda libre. Si este todavía no adultera, pero se separó de ella, pero todavía no adultera, la que se casa con ella, con la repudiada, adultera. ¿Se dan cuenta? Vamos a dejarlo hasta acá. Creo que ya con todo lo que he hablado podemos tener una idea general de lo que se trata este tema. Voy a seguir viendo versículos en este sentido, porque hay muchos más versículos que hablan sobre el matrimonio y sobre el divorcio, y esos versículos hay que ensamblarlos. Hay que buscarle la concordancia a los versículos para que se nos arme todo el panorama respecto a estos temas. ¿Ya? Voy a dejarlo acá. Quedé hasta el versículo 11. Espero mañana continuar con 1 Corintios capítulo 7. Si no hay otra pregunta por ahí, yo daré por terminada la transmisión, agradeciendo a aquellos que con paciencia me han escuchado, y agradezco desde ya a aquellos que me apoyan económicamente, porque hacen posible el poder solventar algunos gastos, como por ejemplo el internet, entre otros. Así que gracias por su cooperación, gracias a aquellos que no me han abandonado, no se han olvidado de este servidor. Sigo haciendo mi labor de enseñanza, de docencia misionera, y no he dejado jamás de trabajar, ¿vale? Así que gracias por aquellos que te apoyan. invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.